Bien, vamos a empezar. Buenas noches con todas y todas. Bienvenidas a esta nueva clase. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. En especial, felicitar a doña Ana Marca, que se vuelve a reintegrar am, al curso. Bienvenida. Y esperemos que esta vez sí dure más tiempo. Por favor. Sí, profe, la voluntad sí hay, sino que a veces los inconvenientes de estos días no he podido, pero Pero si hay ahí voy cómo. a dar a la lucha. Si hay cómo, doña Ana. Si hay cómo. Claro, sí, Sí. sí, sino Bien. Bien. que es un poquito de ocupada estar estos días. Sí. Bueno. Nuevamente a todos ustedes bienvenidos. Sí, voy a compartirles pantalla para trabajar en el documento. Eh, Me avisan en el momento que ya pueden visualizar ustedes en sus pantallas. ¿Me confirman, por favor, el momento que ya salgan sus pantallas? ¿Podemos ver una hoja en blanco ahí compartiendo sus Sí, pantallas? profe, sí se ve. Sí, Listo. profe. Sí, profe. Bien, Está. mientras vamos a empezar la clase, pues me gustaría ir recordando un poquito la clase anterior sobre qué se trató. Cualquiera de ustedes puede tomar la palabra, por favor. ¿Qué fue lo que vimos la última vez? ¿En qué nos hemos quedado? ¿Qué estaba lo explicado? Si es que hay algo que de volver a explicar, que me lo haga saber antes de iniciar. Del tema era son. Significaba unos, unas, algunos, algunas, un poco de y algo de. Muy bien, es correcto. Ya habíamos visto también lo que era el a, el an, ¿sí? Y estábamos en el Ajá. son, ¿ya? Digamos, Está, una regla número 3. está entendido sobre el son todas las, con todos los ejemplos. Y también no olvidemos que ya estábamos viendo en las reglas de los sustantivos también. Sí, y si no estoy mal, por ahí estábamos en la regla número 2 o 3. 3, Iban profe, por la quedamos. 3. Ya, muy bien, íbamos por la La regla 3 3, quedamos. ¿no es cierto? Entonces, para formar los plurales, ¿no es cierto?, de los sustantivos, teníamos que 6 reglas. La primera es, añadimos una S al sustantivo y teníamos los ejemplos. Cat, cats, frog, frogs, bread, breads, chicken, chickens. Sí, agregando la S. Y la 2, los sustantivos terminados en S, SS, H, CH, X, Z, se añaden es. Y teníamos los ejemplos de bus, buses, the dress, dresses, the dish, dishes, the church, churches. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos correctos, ¿no es cierto? Luego, viendo la regla número 3, los sustantivos terminados en O, precedidas de una vocal, se añade, Por favor. ¿qué se añadía? S. Se S. añade la S. La E y la S. A ver, se añade solamente S si termina en una vocal. Pero si termina en O, precedida de una consonante, añadimos Digamos S. ES, ¿sí? Y teníamos ahí radio,
que solamente se preside de una vocal, ¿sí? En O, pero antes tenemos la I, es vocal. Radio, quedaría con radios, solamente agregaríamos la S. No sé si esos ejemplos ya teníamos copiado. No, profe, solo No, quedamos en no, la escrito lo que es pregunta. la regla número 3 y Ya, hasta cómo es. correcto. Nada más. Vamos entonces, muy bien. Radios, radio, ¿sí? Si observamos aquí, tenemos la O y la I. Son dos vocales juntas. Entonces la regla dice que en el plural solamente agregamos la S, radios, ¿sí? Ahora, si vamos a bambú, bambú, terminados en O, ¿sí? Lo mismo. Tiene dos vocales, ¿sí? Las dos O son vocales, por lo tanto solo agregamos una S, nada más. Ahora, la regla también dice que si termina en consonante, perdón, en O, Vocal. precedida de la consonante, agregamos ES. En el caso tenemos aquí tomato, en la escritura sería tomato, pero la pronunciación tomato. La transformación al plural sería tomatoes. ¿Sí ven? Agregamos ya la E y la S. ¿Por qué? Porque ya tenemos una T antes de la O. ¿Sí? También podemos poner potatoes. También termina en TO, en TO, consonante, ¿no es cierto? Entonces sería potatoes. ¿Ya? Ahora eso de acá en español, obviamente lo de aquí sería radios. Bambús. Tomates. Y papas o patatas. ¿Ya? Entonces, miren, dentro de estos ejemplos tengo esto, sí, por favor, no olvidemos, sí. Cuando termina dos vocales, solamente agregamos una S al plural. Permítame ponerme aquí. Singular. Y acá pongamos plural. Acá español. Ya. Ya. Tenemos entonces ahí singular, plural y español, ¿sí? Vamos con la regla número 4. Regla número 4. Los sustantivos. Los sustantivos terminados en F o fe. Miren, los sustantivos terminados en F o fe cambian por ahí sí.
Los sustantivos terminados en F o fe cambian por ves. Aquí ponemos los ejemplos. Profe, Wife, un favor. dígame, Están muy pequeñas las letras. serio. Sí. Ahí, Ahí, profe, gracias. ya. Entonces tenemos wife, Guay. Wifi. correcto. También tenemos wolf, Wolf. leaf. ¿Ya? Esto es en singular. Wife termina en fe. Wolf termina en F y leaf termina en F. Ahora, si yo esto pongo a plural, ¿qué dice la regla? Los sustantivos terminados en F o fe cambian por ves. O sea, cambia la F o la fe por ves. Entonces, acá, ¿cómo sería? Wifi. Vives. ¿Sí? Ah, wifi. Wifi. ¿Sí? Porque, ¿qué dice? Miren, cambió la fe, FE, por ves. En wolf, Wifi. wolves. Mm, En leaf, leaves. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, mire, esta es la transformación al plural. Singular y plural, ¿no es cierto? ¿Sí? Así como pusimos arriba, ¿ya? Y acá lo que vamos a hacer en español, vuelta, ¿sí? Ya, wife, que es esposa, y transformando el plural, wives, esposas, wolves, que es lobo, acá sería lobos, y leaves, que significa hoja, acá sería hojas. ¿Alguna pregunta? Entonces, miren, regla número 4. Sustantivos terminados en F o fe cambian por ves. Tenemos el ejemplo, wife, wives, wolf, wolves, leaf, leaves. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con ese sustantivo? Bien, vamos entonces con la regla número 5. ¿Sí? Los sustantivos terminados en y, los sustantivos terminados en y, precedido de consonante, cambian por ies. ¿Ya? Los sustantivos terminados en y, precedidos de consonante, cambian por ies. ¿Sí? Por ies.
No el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ese no. Ese Solo la mismo iba a ley. decir, profe. No, no, Falta no. una S nomás. Sí, no, no es ese. Eso es. Falta la S. Ya. Entonces vamos a poner así mismo. Miren. Examples. City. Agency. Tenemos baby. Ya. Miren. ¿Qué dice la regla? Que si termina en consonante, perdón, en Y, precedida de una consonante. Antes de eso tenemos, antes de la Y tenemos la T, acá abajo tenemos la C, acá tenemos la B. La Todas consonante. estas son consonantes. La regla dice cambia por Yes. Entonces ya no pondríamos la Y, sino pondríamos CTS. CTS. Sí, CTS, esa sería la escritura, pero la pronunciación va a ser otra. Agencies. Y con baby, babies. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos la transformación, ¿sí? De acuerdo a la regla que nos está pidiendo. Que si termina en Y y precedida de una consonante, agregamos IS. ¿Sí? Entonces aquí sería city, cities. Agency, agencies. Ciudades. Baby, babies. Ya, entonces acá sería como dice ciudades. Agencia. Ciudades. Acá abajo tendríamos agencias. Y bebés. Entonces tenemos ahí, ¿sí? Cumpliendo con la regla. A ver, aquí. Ah, no, bien estoy. Ya. Ahí tenemos entonces, ¿sí? Los sustantivos terminados en Y, precedidos de una consonante, cambian por IS. De city cambió a cities, ¿no es cierto? De agency cambió a agencies. De baby a babies. Ya dio sueño. Y ahora vamos con la última, la número 6. The rule number 6. Rule number 6. ¿Ya? 6. Los sustantivos, perdón, otros sustantivos. Otros. Sí. Otros sustantivos forman su plural en forma irregular. Forma irregular. Es decir, forman su plural Forman su plural. es decir, forman Profe, su por favor, si plural. le podía subir la hoja. Ya, no se preocupe, ya ahorita le hago. Ahí. Ya, otros sustantivos forman su plural en forma irregular, es decir, forman su plural variando una o más letras dentro del singular.
¿Ya? Ya, otros sustantivos forman su plural en forma irregular, es decir, forman su plural variando una o más letras dentro del singular. Examples. Aquí vamos a ver, verán muchas cosas que nosotros a veces decimos de manera errónea. ¿Sí? Tenemos man, woman, foot, tooth, mouse, ox, child, person. Ya. Ahí vamos a poner aquí más ejemplos. ¿Ya? Entonces dice que forma su plural variando una o más letras dentro del singular. ¿Ya? En este caso, man, cuando decimos man, ¿a qué nos referimos? Manes. Hombre. A un hombre. Hombre. A hombre, ¿no es cierto? Y ahora si yo quiero decir hombres en plural, ¿cómo haría? No era men. Mans. Mans, pues no. Era No. men. Ahí está. De Men. man pasa a Men, men. ¿Sí? men. De Ay. woman a woman. ¿Sí? The foot a feet. Feet. Woman. Ted. The tooth a teeth. The mouse Mouse. a mice. The ox a oxen. Oxidada. The child, children. Children. Y the person a people. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿sí ven? Entonces, en singular, man, woman, foot, tooth, mouse, ox, child, and person. En plural, men, women, feet, teeth, mice, oxen, children, and people. ¿Ya? Ahora en español, hombres, mujeres, ya, de foot, de pie a pies. De tooth, de diente a dientes.
The mouse a mice. Ratones. Correcto. Ratones. The ox a oxen. Bueyes. Pues, The child a children. niños. Niños, Y the person a people. personas. Personas. ¿Ya? Ox. ¿Alguna pregunta? ¿Copiaron tal vez? Ya. Estamos copiando, profe. Bueno, estoy copiando yo. Ya, a ver, acabé de copiarlo ahí para continuar. Singular y plural, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Ya, profe, mi parte ya. Ya. Vamos a ver, aquí vamos con algo, digamos, más irregular todavía. ¿Sí? Puede ser chicken, No. foot, pies, mujeres, pies, dientes, ratón. House, ¿no? No. Don't forget, no olvidar. O no olvide. ¿Ya? Los nombres son propios. Ah, y buscar más ejemplos. No, los nombres. Fish. Dish. En inglés. Tienen igual forma, ya sea en singular, perdón, tiene igual forma. Sí, ya sea en singular como plural. ¿Ya? Entonces yo quiero cambiar estos a plural. ¿Cómo lo haría? Fishing. Fishes. Súbale un poquito más eso, súbale la hoja, profe. Ya. Ya. Entonces tenemos ahí. Fish. Perdón, aquí me he puesto mal.
sheep and deer. Ya, tienen igual forma, dice fish, deer y sheep. Por ejemplo, fish, pescado, como también pescados. Deer, venados. Y sheep. Ponemos ejemplos. Sí. Ovejas, ¿ya? Ahí tenemos entonces fish, deer y sheep. Pescado, pescados, venados, ovejas. ¿Ya? ¿Cuál es correcto? Fish. Ya. Fish, sheep and deer. Entonces, ovejas, ¿cuál es lo que me falta? Ya. Me falta la otra, ¿dónde se corrió? Se fue. Fish falta. Fish, de borrado. Escapado de pescado. Va de pescado, ¿verdad? No Ya. viene el Marcelo. ¿Pescado o pescados? Sí. Ya. Entonces, en esas tres palabritas en inglés no cambia, sino va a haber variación al hablar en plural. Igual lo vamos a entender la diferencia cuando ya estemos hablando en los párrafos, cómo va cambiando, ¿sí? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta tal vez?